Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea. Y él le preguntó a Jesús si él era un rey. Jesús nunca dijo que era un rey. Pero a pesar de todo eso, el pensar que podría haber alguien que quisiera gobernar era una amenaza para Poncio Pilato. Esto fue lo que hizo que Jesús fuera condenado a muerte. Los romanos llevaron a Jesús a ese lugar donde él iba a ser crucificado. La crucifixión era una forma de ejecución a los peores criminales de aquel tiempo. Y Jesús, a pesar de que él no era un criminal, nunca se resistió. Jesús aceptó con confianza y poniéndose en las manos de su Padre Dios. Vamos a ver qué nos habla en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo del 44 al 46, nos dice: hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En este momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos que después de que Jesús dijo estas palabras, fue cuando murió, lo que nosotros ahora conocemos como el Viernes Santo. Es el día en que nosotros recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y su muerte. Con su resurrección, Jesucristo nos da una vida nueva. Por un tiempo, la muerte de Jesús mató muchas esperanzas de los discípulos de que Él fuera el Mesías. Ellos tenían miedo, ellos creían que iban a ser tal vez encarcelados o los iban a matar igual que a su maestro. Entonces ellos se escondían. Ellos se escondían y hacían oración, pero siempre escondidos donde nadie los fuera a encontrar. En los evangelios nos hablan de que a los 3 días unas mujeres fueron hacia su tumba. Y cuando encontraron estaba la tumba abierta. No estaba Jesús, pero encontraron un ángel del Señor que les dijo que ahí no estaba Él. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 28, versículos del 5 al 6. El ángel les dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo habían anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta el camino a Galilea. Ahí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí nos habla de que una vez que el ángel les dijo a estas mujeres, ellas corrieron a decirle a los discípulos que Jesús no estaba ahí, que ya había resucitado. A pesar de todo, los discípulos no lo podían creer. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 en adelante. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje bíblico nos habla acerca de que los discípulos de Jesús tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo y estaban encerrados, pero se les apareció Jesús y no solamente les mostró las heridas, sino también sopló sobre ellos al Espíritu Santo. Y
los envía, les da esa autoridad para perdonar los pecados. Desde ese momento es que Jesús instituye el sacramento de la penitencia. Es el momento donde Él manda a sus discípulos para que ellos tengan ese poder de perdonar los pecados. Después de la resurrección de Jesús, el misterio de que Jesús resucitó de la muerte a una nueva vida, la tumba vacía y las apariciones de Cristo, fue lo que convenció a los discípulos para que tuvieran fe en el poder que Jesús mismo les había confiado. Y la resurrección de Jesús era una creencia central, y hasta la fecha es una creencia central de nuestra fe. La resurrección da significado a la vida y a la muerte de Jesús. El poder del pecado y el mal estaban vencidos por siempre. Por medio de la muerte de Jesús, Él nos abrió las puertas al cielo y nos liberó del poder del pecado y del mal. Entonces, así como por Adán todos murieron, ahora por Jesús todos tendremos una nueva vida. Para terminar, recordemos que la misión de Jesús estaba dirigida hacia su Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre aquí en la tierra y vino a enseñarnos a nosotros que para poder llegar al Padre tenemos que hacer la voluntad de Él. Recordemos también que Jesús es el Mesías, es el Salvador prometido, es el ungido que Dios había prometido a su pueblo. Y Mesías significa Cristo. Por eso nosotros conocemos a Jesús como Cristo. Jesús murió para salvarnos del pecado. Gracias a la resurrección de Jesús, nosotros podemos tener una nueva vida. La resurrección de Jesús es la creencia central de nuestra fe. Nosotros compartimos la fe de los primeros discípulos. Así, esa fe, a partir de la resurrección de Jesús, los discípulos comenzaron a hablarles a los demás de lo que había sucedido y empezaron a evangelizar. Esa forma de evangelización al principio era oral, no había libros y se transmitió de generación en generación hasta ahora nosotros. Nosotros tenemos, gracias a Dios, los libros recopilados en la Biblia, pero también tenemos la tradición apostólica, que es de generación en generación desde nuestros primeros cristianos. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a terminar haciendo una oración. Nos ponemos en manos de Dios y le pedimos que nos siga iluminando en este caminar. Le pedimos para que podamos entender su mensaje y lo podamos transmitir también a los demás. Hagamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. En estos momentos enviamos la tarea.